es el poder, tuya es la sabiduría, tuya es la gloria por siempre. Tú reinas, tu dominio es eterno. Eres el único que hace maravillas, eres el creador de todas las cosas. Tú eres nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro rey, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, agradecidos a reconocer tu gracia, tu paciencia, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Señor, te damos la gloria a ti, damos honor a ti, proclamamos tu santidad, reconocemos tu señorío. Te adoramos, Señor, te exaltamos, reconociendo tu grandeza, que tú eres simplemente incomparable. No hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Eres digno de todo honor. Eres digno, Señor, de que toda rodilla se doble delante de tu presencia, confiese como Señor, como Rey, como Dios, y que reconozca tu gracia abundante. Estamos aquí reunidos para adorarte, Señor, para bendecir tu nombre, para agradecerte por tus beneficios, para darte gloria a ti, Rey. Nos reunimos voluntariamente. Nos reunimos, Señor, con el propósito de exaltar tu nombre, que sea sabido que hemos probado que tú eres bueno, hemos probado tu fidelidad. Nos reunimos, Señor, con el propósito de glorificarte, de agradecerte por todos tus beneficios, de agradecerte por tus bondades, agradecerte, Señor, por tu obra en nuestra vida. Queremos acercarnos a ti, Señor, con la libertad que ahora tenemos para bendecirte. Bendito Dios. Porque solo tú eres Dios.
bendiciones. Aleluya. 2, 3, 4. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, bendiciones. Vamos a la palabra de Dios inmediatamente. El día miércoles de la semana pasada concluí hablando acerca de que Dios en su bondad provee razones para que podamos creerle, y compartir la idea de que esta noche íbamos a continuar con la misma línea de escudriñar la palabra de Dios con el propósito de fundamentar nuestra fe. Compartí, entre otras cosas, que el creer es uno de los más grandes conflictos para el ser humano. Dios nos ha dado la habilidad de creer, pero tenemos la responsabilidad de examinar en qué vamos a creer y en quién vamos a creer, en quién vamos a confiar, qué es lo que vamos a aceptar como verdad. Y ocupamos como fundamento segundo libro de Crónicas 20:20, donde el rey le dijo al pueblo: crean en Jehová vuestro Dios, van a estar seguros si lo hacen; crean en sus profetas y van a ser prosperados. Y entonces hablé acerca de la importancia también de identificar quién es un verdadero profeta, quién es un vocero de Dios, y también la responsabilidad de cada ser humano de investigar, por así decirlo, quién es el verdadero Dios, dado que en cada religión se adora a una deidad o a diferentes deidades. Entonces el ser humano es responsable de determinar en quién poner su confianza, en quién creer. Ahora, considerando que muchos cristianos vuelven atrás, abandonan su fe, retroceden, les asalta la duda y llegan al punto donde dicen: es que yo no sé ni qué creer. Esta meditación de la palabra nos establece en el fundamento de dónde nosotros podemos depositar nuestra confianza. ¿Por qué nosotros podemos depositar nuestra confianza en la palabra de Dios, en el Dios de Israel, por llamarlo de esa manera? Pues la palabra de Dios menciona que es bienaventurado el hombre que pone su confianza en Él. Y dice que ninguno de los que en Él confía jamás será avergonzado, porque Él es fiel a su palabra. Y también hablé acerca de que en esta noche íbamos a cumplir esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: creen en Dios, crean también en mí. Él invitó a la gente a creer en Él. Pero ubiquémonos en este conflicto. La gente estaba viendo a un hombre que decía que había descendido del cielo. Entonces usted ubíquese y piense: usted habría creído así fácilmente a alguien que estaba diciendo que había venido del cielo. Le dijeron que él no era mayor que Abraham y hablaba de que había conocido a Abraham. O sea, en lo lógico, en lo natural, era razonable que los judíos dudaran, que los judíos no confiaran en él. Pero entonces esta noche vamos a examinar por qué ellos sí debían de creer y por qué nosotros deberíamos de retener nuestra creencia, porque usted y yo vamos a ser asaltados por dudas, por circunstancias, por problemas, por dificultades que tienen como propósito movernos de nuestra fe. Y por eso el apóstol Pablo dice que no perdamos nuestra confianza, porque tiene gran galardón. O sea, vale la pena seguir creyendo, vale la pena retener la fe, vale la pena no retroceder, sino permanecer y llegar a ese punto de convicción, ¿verdad? De Habacuc, de Job, de Pablo, que hicieron declaraciones de una firmeza, de convicciones en su fe, por las cuales ellos no retrocedieron. Así que voy a retomar a partir del punto donde concluí en la sesión pasada, y yo mencioné que Dios en su bondad provee razones para que nosotros podamos creer. Yo dije algo así como esto: Dios no ha dicho: bueno, el que me busque, el que me encuentre, el que logre conocerme, el que logre descubrir quién es el Dios verdadero, entonces me voy a revelar a ese. No, Dios se ha revelado. El libro de Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas. Luego también ha hablado por medio del Hijo. Luego también ahora habla por medio del Espíritu Santo. Pero luego también Dios ha dejado escrita su palabra, su voluntad, sus revelaciones. Entonces nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe de manera que no nos movamos. Así como dice la palabra de Dios, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces tenemos que llegar a ese punto de estabilidad, de madurez, de convicciones, donde ya no nos movemos. Y yo quisiera que usted llegara a ese punto, donde usted no retrocede, donde usted no hace negocios con el mundo, ni con el diablo, ni con la carne, sino que usted decide mantenerse confiando, dependiendo, esperando, obedeciendo, creyéndole al Señor. Entonces yo mencioné que Dios provee razones para que le creamos, y entre otras cosas hablé acerca de su poder manifestado. Hablé acerca de su sabiduría revelada y el respaldo sobre sus escogidos. Sobre estas tres cosas nuestra fe puede fundamentarse, sobre la manifestación del poder de Dios. Milagros, señales, manifestaciones del poder de Dios, la unción de Dios en nuestra vida, la unción de Dios manifestándose en la vida de otras personas, son evidencia de que Dios está vivo. Así como cuando Pedro le dijo a la gente que estaba poniendo su mirada en ellos porque el cojo había sido sanado: ¿y por qué se fijan en nosotros? Le dijo, como que si por nuestro poder hubiéramos hecho esto. Jesucristo, el que ustedes mataron, está vivo, está resucitado, y en su nombre que ha sido hecha la completa sanidad de este. Entonces, una evidencia de que Jesús está vivo y que hay milagros en el nombre de Jesús. El poder de Dios manifestado es una base para creer. Pero luego también la sabiduría revelada por Dios en su palabra escrita. Uno puede comprobar que la palabra es verdad, que las promesas de Dios se cumplen. Entonces, cuando uno comprueba que la palabra es verdad, eso le da a uno una base para continuar creyendo. Porque si esto se cumple, entonces puedo seguir confiando que aquello otro se cumple. Si experimento esta promesa como una verdad que se ha manifestado, se ha materializado en mi vida, puedo seguir avanzando y confiando en la palabra de Dios, sabiendo que Él va a cumplirla. Porque como dijo nuestro Señor, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará, o sea, se va a cumplir. Entonces ese es el otro fundamento, la palabra revelada. Y el otro fundamento sería el respaldo sobre los escogidos, porque Dios respalda a los que son sus siervos. Lo hizo desde el Antiguo Testamento, lo hizo en la manifestación del ministerio del Señor Jesucristo con los apóstoles. Dice que Dios hacía grandes señales y maravillas por medio de los apóstoles. Incluso hubieron señales sobresalientes, como en el caso de Pablo, en el caso de Pedro, que la gente sacaba a los enfermos para que le cayera la sombra. Y usted conoce el corito, ¿verdad? Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque el espíritu del Nazareno, y no es así, ¿verdad? Porque no es del Nazareno, ¿no? Entonces el asunto era la unción, era la presencia de Dios en Pedro que causaba la sanidad. Y en el caso del apóstol Pablo, que dice que aún se llevaban los paños de su cuerpo y se los llevaban a los enfermos y eran sanados, y algo más, a los que estaban endemoniados y eran liberados. Entonces dice la palabra que Dios hacía milagros extraordinarios respaldando la vida de su siervo. Entonces establecemos esta verdad: Dios en su bondad provee razones para que nosotros nos apoyemos, para que nosotros confiemos, para que nosotros creamos. Y en el libro de Isaías, comencemos ahí esta noche, Isaías 44, verso 24, Dios se muestra a sí mismo dándonos esos dos fundamentos de su poder y su conocimiento divino, su sabiduría, como bases para nuestra confianza. Isaías 44, verso 24: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Escogí este pasaje para poder mostrar que Dios mismo se revela
tratando de mostrarle a su pueblo por qué podemos confiar en Él. En este caso, por qué el pueblo de Israel podía confiar en Él. Dios se revela como el Todopoderoso, como el Redentor, aquel que formó los cielos y la tierra, y dice que Él solito lo hizo. En algunas culturas, usted sabe, dentro de las mitologías de algunas naciones antiguas, existe la creencia de un Dios del fuego, que un Dios de la lluvia, que el Dios de la cosecha, que el Dios del viento. Pero Dios es el único Dios, el Todopoderoso. Y Él dice que Él extendió solo. O sea, no hay nadie más, como lo dice también en Isaías. No hay Dios conmigo, dice. Como está escrito en Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces Él es el Todopoderoso, que se revela en la creación, que ha mostrado su poder en la creación, pero también que ha mostrado su sabiduría en la creación. Entonces nosotros vemos aquí a Dios fundamentando, estableciendo una base para que su pueblo le crea. Y luego en el verso 25 Él habla de que Él se manifiesta deshaciendo las señales de los adivinos, enloqueciendo a los agoreros, haciendo volver atrás y desvaneciendo la sabiduría de los sabios, estableciendo que Él prevalece, que Él domina en ese ambiente espiritual donde hay confusión. Y al escudriñar la palabra uno encuentra, hermano, tanto engaño, tanta mentira en el Antiguo Testamento. Incluso hay una historia de un viejo profeta que engañó a un joven profeta. No sé cuántos la han leído. Y Dios lo permitió. Hay historias donde había un montón de profetas falsos. Y solo un profeta, no solamente fue en el tiempo de Elías, sino que hubieron otras ocasiones, como con Jeremías y otros profetas, que hubieron muchos falsos, pero eran pocos los que estaban siendo fieles a Dios. Porque esto del engaño viene a ser la estrategia del diablo. Recuerde que Él es el padre de mentiras. Y aquí es donde viene importante nosotros, como hijos de Dios, permanecer en la palabra, llenarnos de la palabra, escudriñar la palabra para conocer la verdad. Porque cuando no conocemos la verdad, fácilmente somos engañados. Es la importancia, hermanos, y mi insistencia en empujarlo a la palabra, a que usted tenga su devocional, a que usted escudriñe la palabra de Dios, a que no se conforme solamente al mensaje, a que no se limite únicamente a que cuando usted se congrega recibe la palabra. No, cada día usted necesita alimento físico y también espiritual. Y es su responsabilidad buscarlo, porque usted ya está grandecito. Así que es importante buscar el alimento espiritual y hasta comenzar de una manera responsable a compartirlo también con otros que lo necesitan. Entonces Dios revela su poder y su conocimiento. En el verso 26, Él dice que Él es el que despierta la palabra de su siervo y que Él es el que cumple el consejo de sus mensajeros, y que dice a Jerusalén: serás habitada, y va a ser habitada. Y que dice a las ciudades de Judá: van a ser reconstruidas, y van a ser reconstruidas. Que habla acerca de que va a reedificar las ruinas, y eso se cumple. Entonces Dios se revela en su sabiduría anticipando juicios de destrucción, juicios donde hay castigo, donde hay generaciones que fueron cortadas, descendencias cortadas, y luego vemos más adelante que se cumplió. De esa manera también podemos saber nosotros que lo que el Señor Jesucristo habló, por ejemplo en Mateo 24, con respecto a la gran tribulación, con respecto a las señales antes de su venida, se van a cumplir, porque Él es la verdad, porque su palabra es verdad. Y tenemos que aprender a vivir sobre esa revelación anticipada de lo que va a venir, confiando en Él, porque Él dijo que tuviéramos confianza. Él había vencido al mundo, porque Él dijo que no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros. Entonces, sobre esas verdades de la palabra, sobre esas revelaciones de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, y sobre las manifestaciones de su poder, es que nosotros podemos descansar. Y vale la pena analizar lo siguiente: el poder de Dios se puede manifestar personalmente, individualmente, en usted. Estoy hablando de usted. El poder de Dios se puede manifestar en usted directamente, por causa de la presencia del Espíritu Santo en su vida, de manera que usted pueda recibir milagros, y de manera que a través de usted puedan ser hechos milagros. Por lo menos, podría decir intermitentemente,
Pero sí es posible que cada creyente pueda experimentar manifestaciones, pueda tener experiencias sobrenaturales por causa de la presencia del Espíritu Santo. Pero también cuando hablamos del poder, nosotros podríamos ser testigos, o lo hemos sido y continuaremos siéndolo, del poder de Dios manifestándose en otras personas, para bendecirnos a nosotros, para ministrarnos a nosotros o para ministrar a otras personas. Entonces el poder de Dios se puede manifestar directamente, personalmente o indirectamente por medio de otras personas. Si hablamos de la sabiduría, nosotros podemos alcanzar sabiduría por la palabra escrita. Usted va a la palabra y se llena de sabiduría. No solo el libro de Proverbios, sino toda la palabra que Jesús habló, las palabras que Jehová habló, porque ahí se revela el carácter, la voluntad, propósitos, demandas, mandamientos que contienen sabiduría y que al aplicarlos afectan, benefician nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice, mira la hormiga perezoso, ¿verdad? Que trabaja y que guarda y se nos coloca como un ejemplo, un animalito tan pequeñito. Viene a ser ejemplo para los cristianos, porque la hormiga trabaja y guarda. Nosotros trabajamos y no guardamos. Y algunos evangélicos ni trabajan, entonces como no trabajan, menos que van a guardar. Entonces la Biblia está llena de sabiduría y nosotros podemos recurrir a ella por medio de la palabra escrita. Pero también Dios por su Espíritu puede guiarnos bajo ciertas circunstancias y su sabiduría puede ser dada a nosotros sobre cómo manejar circunstancias, sobre cómo manejar eventos o situaciones que no las podríamos enfrentar en lo natural, pero que Dios da por medio de su Espíritu Santo ese conocimiento práctico, esa guianza de cómo actuar. Pero también nosotros podríamos recibir sabiduría por medio de otras personas, vamos a decirlo así, por medio de otros consejeros o de personas que Dios usa, para que por medio de ellos su palabra venga a nosotros. Y entonces nosotros seamos aconsejados, seamos instruidos de manera que caminemos en la sabiduría de Dios. Hablemos de la profecía o del conocimiento profético. Usted puede llenarse del conocimiento profético si va a la palabra escrita. Usted y yo tenemos la misma oportunidad de llenarnos del conocimiento de lo que está escrito. Va a depender de nuestra diligencia, va a depender de nuestra dependencia, de nuestra oración, que Dios se revele en nuestra vida. En muchas ocasiones le he mencionado el ejemplo de que Daniel no entendió el libro de Jeremías y como no lo entendió se puso a orar. Y como realmente le interesaba entender, se puso a ayunar. Y por causa de la oración y el ayuno, Dios le envió un ángel. Y Dios le envía un ángel con revelaciones. Y a través de esas revelaciones se escribe el libro de Daniel. Retrocedamos entonces y pensemos en esto. No existiría el libro de Daniel si Daniel no se hubiera sentido inquieto y queriendo conocer lo que Jeremías había escrito. Así que la Biblia estaría sin el libro de Daniel, si Daniel no se hubiera dispuesto a orar. Yo no sé cuántos recuerdan, pero el ángel le dijo a Daniel, varón muy amado, desde el momento que te dispusiste a orar, yo fui enviado, le dijo. Mire cómo está Dios de dispuesto para enviar revelación, hermano. Él quiere enviar revelación a su pueblo. Revelación sobre un conocimiento del futuro. Como nosotros, ¿verdad? Salimos el domingo de la iglesia, cerramos la Biblia, sé que la trajimos, porque el teléfono no lo cerramos, y nos olvidamos de la Biblia, nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de la dependencia de Dios, hasta que quizá ya es miércoles, mientras llegue el domingo. Pero no hay así como ese anhelo, ese deseo que podría levantarnos a otro nivel de expectativas, de experiencias, que era el nivel en el que vivían los apóstoles. Entonces nosotros podemos recibir ese conocimiento por la palabra escrita, podemos recibir ese conocimiento profético directamente, porque Dios por su Espíritu nos revela, acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque la Biblia dice que las cosas tienen que discernirse espiritualmente, las cosas espirituales, y Dios por su Espíritu nos puede dar ese entendimiento, pero también indirectamente por medio de sus siervos. Así que estoy hablando acerca de que nuestra fe se puede fundamentar en el poder de Dios
en la sabiduría de Dios y en el conocimiento profético. Y esas tres cosas nos pueden ayudar para que nosotros nos afirmemos en la palabra y que pase lo que pase, seguimos confiando y esperando al Señor Jesucristo. Y actuamos como Habacuc, que aunque no haya vacas, ni uvas, ni higos, ni aceite, ni nada, nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación. Llegar a esa convicción. Ahora, de una manera muy práctica, y esto es importante asimilarlo, porque mientras yo estaba haciendo mis notas pensaba, esto nos puede ayudar para compartir nuestra fe con otros, nuestros familiares que no han puesto su fe en Cristo. Nosotros podemos probar, yo ya he probado que la palabra de Dios es buena. ¿Y usted? La palabra de Dios es buena, hermano, y es verdad. Nosotros podemos probar, y yo ya probé, que Dios es bueno. ¿Y usted ya probó? Dios es bueno, hermano. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Entonces nosotros podemos probar, o si quiere incluso decir comprobar. Nosotros podemos comprobar que la palabra es buena y que es verdad, y podemos comprobar que Dios es bueno y que Él es fiel. Salmo 34, verso 8. Hay una invitación acá. Salmo 34, verso 8 dice, gustad, como que dice, prueben, gusten y vean que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Yo digo, hermano, mucha gente dentro de las diferentes religiones, adorando diversidad de deidades, adorando lo que no es Dios, y así como en el tiempo de Elías, los judíos, porque eran judíos, invocando a los Baales. Y recuerda que estaban sajándose, hiriéndose y saltando, Baal, respóndenos. Y Elías burlándose de ellos les decía, quizás está dormido, les decía. Y esto nos sirve como una reflexión para pensar en el hecho de que nosotros podemos probar al Dios verdadero, podemos probar su bondad, podemos experimentar su presencia, podemos experimentar su fidelidad. Comenzamos creyéndole, sin haber visto, sin haber sentido, sin haber experimentado, sin haber recibido nada. Pero en el camino, hermano, se va haciendo un cúmulo de experiencias. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Experiencias en el Señor. Experiencias donde Dios le ha respondido, donde Dios se ha manifestado, donde usted lo ha sentido, donde Dios lo ha consolado, donde Dios lo ha sorprendido. ¿Para cuál es nuestro problema? Que igual que el pueblo de Israel nos olvidamos de eso. A Israel se le olvidó en el desierto todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Se les olvidaron las manifestaciones poderosas que Dios había hecho. Se les olvidó. Entonces el asunto de nosotros podemos probar que la palabra es buena y que es verdad, y podemos probar que Dios es bueno y que Él es fiel. Y por eso en este Salmo 34 hay una invitación que usted y yo podemos usar para hablar con otros y decirle, mire, pruebe a Dios, hombre. Ya probó en sus fuerzas, ya probó los vicios, ya probó a su manera, pruebe a Dios, hombre. Yo me recordaba mientras leía esto, porque este texto y el siguiente, Hebreos 6:4, que es el que nos habla de probar la palabra, de gustar la palabra, traían a mi mente este ejemplo, esta idea, que quizá todos pasamos en algún momento cuando nuestros amigos y viviendo en el mundo nos dijeron que probáramos algo. Quizás la marihuana, quizás la cerveza, quizás el alcohol, quizás el sexo. Y hubieron amigos que vinieron con este invento, probá, hombre, vas a ver, probá. La misma invitación que hacen los jóvenes con la droga a otros. Probá. Vas a ver que se te van a olvidar todas las pecas. Probá. Y yo pensaba, nosotros somos seres que por naturaleza, en nuestra ignorancia, queremos experimentar. Y Dios lo sabe. Bueno, de hecho Dios nos creó, ¿verdad? Y nos creó con ciertos vacíos, inclinaciones, nos creó con ciertas intenciones y capacidades. Y
Esto es una verdad que nosotros podemos aprovechar para atraer a otros a Cristo y predicarles de esta manera bien simple. Pruebe a Dios, pruebe la palabra de Dios. Salgamos de aquí esta noche con ese entendimiento. Dígale a sus familiares que no conocen al Señor, dígale a sus amigos que no conocen al Señor, en medio de sus problemas, mire, yo le aconsejo algo: pruebe a Dios. Acérquese a Dios y pruébelo. Acérquese a la palabra de Dios, pruebe obedecer la palabra, guste de la palabra, para que entonces pueda tener una base para poder quedarse con ella, o para poder al menos considerar que no experimentó nada, no le funcionó y que por lo tanto mejor la rechaza. Nosotros podemos decirle eso a la gente, que pruebe a Dios, que le crea, que le obedezca, que le honre y que le sirva, y que esperen a ver las manifestaciones de Dios. Porque Dios ha dicho, entre otras cosas, que Él honra a los que le honran, por ejemplo. Mire, hermano, si Dios es fiel y es bueno, y Él honra a los que le honran, Él va a honrar sin fallar a cualquier persona que le honre. Él se va a acercar a cualquiera que se acerque. Él va a bendecir a cualquiera que espere en Él. Él va a manifestar su gracia en cualquiera que confíe en Él. Entonces la gente tiene que probar a Dios. Tiene que probarlo de una manera no pasiva, sino a través de ciertas acciones. De hecho, Dios mismo, hablando de las finanzas, dice: probadme en esto, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y envío bendición hasta que sobreabunde. Dios le dice al ser humano que lo pruebe. Entonces todo pastor podría decirle al pueblo, a la iglesia: prueben a Dios, hermano. O sea, es su decisión. Pruebe a Dios, honre a Dios con su diezmo, salga de esa idea de que no le alcanza. Porque mire, los cristianos se mueven entre dos extremos. Hay unos que no diezman porque no les alcanza, porque es muy poquito. Y hay otros que no diezman porque es mucho. ¿Y para qué van a dar tanto dinero a la iglesia? Entonces la gente no lo hace por honrar a Dios, sino que lo hace en base a un razonamiento que a veces es ilógico, y lo que está haciendo es causando que su bendición se detenga. Si Dios dice: probadme en esto, es porque es un Dios experimental, por así decirlo, que puede crear, que puede obrar, y que nosotros podemos realmente tener las experiencias de la realidad, de su presencia, de sus manifestaciones en nuestra vida. Clamamos y Él nos oye. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Ahora, el problema es que, no sé, es que yo ya oré, pero Dios no me respondió. No, es que hace falta a veces ejercitar la fe. Pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hace falta seguir clamando, seguir clamando, seguir clamando, seguir dependiendo. Porque ese es el tiempo de retener la actitud de fe. Entonces podemos decirle a la gente que pruebe la palabra. Podemos decirle a la gente: mire, usted ya probó a su manera, usted ya probó gastándose la vida, usted ya probó con su inteligencia, invirtiendo, usted ya probó teniendo usted el control de todas las cosas. Pruebe la palabra, pruebe practicando la palabra, pruebe obedeciendo la palabra. Usted debería de probar la palabra de Dios, gustar que la palabra es buena. Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, la palabra de Dios alumbra, y gustaron del don celestial, Dios nos hace participantes de un regalo del cielo que tiene que ver con su misma presencia, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Dios nos hace experimentar que somos sus hijos. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Hay alguien que tiene ese testimonio aquí esta noche? Que alguna vez el Espíritu Santo haya tratado con usted y que usted sabe que es hijo, no porque alguien se lo dijo, sino porque el Espíritu Santo se lo ha dicho. Porque usted no es hijo porque un pastor se lo diga o porque cualquier persona se lo diga, sino hasta que Dios le dice: tú eres mi hijo. Y hasta que en su espíritu, después de ese milagro del nuevo nacimiento, usted tiene la completísima libertad de decirle a Dios: Padre. La gente que no puede invocar a Dios como Padre no son hijos.
Pero cuando usted puede decirle al Señor Padre, es porque usted es un hijo. Es porque usted ha sido adoptado, ha nacido del Espíritu de Dios. Entonces la Biblia dice que es imposible que aquellos que fueron partícipes del Espíritu Santo, Dios da evidencia, Dios da experiencia. Nuestra fe no está fundamentada en el aire, nuestra fe no está fundamentada en historias, nuestra fe no está fundamentada en filosofía, nuestra fe está fundamentada en la realidad de las manifestaciones de Dios, nuestra fe está fundamentada en la realidad de la sabiduría de Dios y de la palabra profética. Entonces usted tiene que estar firme sobre esas tres cosas. Cuando usted ya llegó a experimentar el poder de Dios, eso le da a usted una base para su fe. Cuando usted llega a comprobar que la palabra es verdad, cuando usted la practica, funciona, eso le da otro fundamento para que usted extienda su fe. Y cuando usted comprueba la palabra profética, toda la palabra que fue hablada en un tiempo con respecto al futuro y luego se cumple, usted tiene otra base para poder apoyar su fe. Yo recuerdo y testifico ahora que vamos a llegar a 25 años, que en el primer año de ministerio, la hermana Mónica Wood me profetizó y me dijo: vienen días, dice el Señor, cuando extranjeros van a sembrar en tu ministerio, porque ellos van a decir: queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Yo no tenía visa, yo no había salido a los Estados Unidos, y ella profetizó sobre mi vida que yo iba a salir, que Dios iba a conectarme con diferentes ministerios, y yo en mi mente: pero ¿de dónde? Si yo no conozco a nadie. Y ella profetizó acerca de recursos viniendo de afuera, de gente queriendo conectarse conmigo, de gente queriendo respaldar lo que yo iba a hacer, porque ese era el propósito de Dios para mi vida. Cuando yo veo el cumplimiento de la palabra profética, veo la realidad de Dios. Y entonces, ¿cómo voy a dudar? Si he experimentado la realidad de la palabra profética. Existen por ahí varios videos que nos hablan acerca de que el verdadero nombre de Jesús no es Jesús, ni Yeshua, ni ninguna pronunciación conocida, sino que es otro, que es el innombrable. Y entonces comienzan a sacar profundidades ahí, diciendo de una manera resumida que nosotros los cristianos estamos equivocados cuando invocamos a Jesús, porque ese no es el nombre del Hijo de Dios. Y en ese mismo video aparecen comentarios de los cuales yo estoy de acuerdo, como este: pues yo ya probé que cuando invoco el nombre de Jesús hay milagros. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan. En el nombre de Jesús los endemoniados son libertados. Y entonces, ¿cómo que ese no es el nombre? Si funciona. Entonces, cuando usted ya experimentó el poder de Dios, eso es un fundamento para su fe. Yo he compartido esa realidad con muchos. Si yo ya probé el respaldo de Dios, si yo ya comprobé la palabra profética, si yo ya comprobé que la palabra escrita es sabiduría, que ha habido bendición a mi vida por creerla, por obedecerla, si yo ya probé la realidad de la experiencia de Dios, ¿cómo yo voy a volver atrás? No tiene sentido. Pero es porque yo ya fundamenté mi vida en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios y en la palabra profética. Y esos tres fundamentos quiero compartírselos esta noche para que usted fundamente su fe sobre esto. De manera que usted ya no se mueva. De manera que aunque venga lo que venga, revelaciones de donde vengan, apóstoles, profetas y lo que sea, usted sigue plantado en la palabra y en el poder de Dios. Nosotros podemos comprobar que la palabra profética escrita es verdad. Y por lo tanto podemos probar que aquellas palabras proféticas que no se cumplen no provienen de Dios, y esos no son siervos de Dios. Porque Dios dijo que si un profeta hablaba algo y no se cumplía, era un falso profeta. Y han habido varios que profetizaron que en el 2020 el fin del mundo, que en el 2012, pues según el calendario maya, imagínense, que en el 2000, que en el 2002, que en el 17 hubo un millonario en los Estados Unidos que incluso mandó a poner pancartas en todo el mundo anunciando que ya era el fin. No recuerdo en qué año, creo que será el 2015, no estoy muy seguro, pero ha habido tanta gente profetizando mentira. Entonces, cuando no sucede, uno concluye: falso profeta, mentiroso. Y hay un montón de famosos ahora que han hecho un montón de profecías y no se han cumplido. Entonces uno fácilmente, en base a la palabra, cae en la cuenta, llega a la conclusión: falso profeta, porque lo que dice no se cumple.
Y según Dios es así. Ahora nosotros podemos comprobar la palabra profética, podemos comprobar el cumplimiento de las cosas. En Isaías 46, verso 10, Dios dijo esto, que Él era el que anunciaba lo por venir desde el principio, y que anunciaba desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, Dios siempre ha actuado de esa manera, ¿no? Y esto es lo interesante de la Biblia, de que en la Biblia nosotros encontramos, si estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, una secuencia cronológica donde en X siglo el profeta de Dios habló algo. Siglos adelante se cumplió lo que el profeta dijo. Entonces uno puede darse cuenta, la palabra profética se cumple, la palabra escrita. Y es porque Dios anuncia las cosas que van a suceder desde el principio, anuncia desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Entonces, bajo ese enfoque de la palabra profética, nosotros podemos fundamentar nuestra fe. El Señor dijo que Él iba a volver. Él va a volver. Él dijo que en la casa del Padre hay muchas moradas y que iba a ir a preparar lugar. Entonces, como Él es la verdad y su palabra es verdad, podemos esperar el cumplimiento profético. Y por eso Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo que iba a volver. Entonces nosotros podemos vivir esperándole. Y la Biblia nos habla acerca de estar preparado para cuando Él venga. Ahora Él dice, en Isaías 46, parte final, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por ejemplo, Dios va a levantar a Israel como cabeza de naciones. Dios va a reunir a su pueblo y los redimidos de Jehová van a volver a Sión cantando, dice la palabra. Dios habló de que Israel iba a ser esparcido, se cumplió. Ahora la palabra profética que hace falta que se cumpla es: Dios va a reunir a sus escogidos, tiene que cumplirse. Dios prometió que el Mesías habría de nacer de una virgen, ya vino. Pero ahora la palabra profética dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Estamos esperándolo. Entonces, mis hermanos, la palabra profética establece un fundamento de fe firme. Y yo quiero que usted salga de aquí esta noche con ese entendimiento. Mi fe se fundamenta en la manifestación del poder de Dios, en la sabiduría de Dios revelada en la palabra escrita y en la palabra profética. Dios conoce el futuro y Dios revela el futuro, y cuando es de parte de Él, esa palabra se cumple. Ahora es diferente vivir con este fundamento. Es diferente que la gente escoja esto. No, que según Nostradamus el último papa va a ser fulano tal, y que según Nostradamus esto y esto. Resulta que las benditas palabras o profecías de Nostradamus tienen una interpretación tan antojadiza que cualquiera puede decir: cabal, esto es lo que dijo Nostradamus, pero nada que ver. Nosotros no podemos estar confiando en revelaciones de marcianos, ni de Nostradamus, ni de Buda, ni de nadie más, si hemos llegado a creer que Jesús es el camino para llegar al Padre. Porque resulta que Cristo es excluyente, no hay más caminos. Él es el camino, Él es el Señor, Él es Dios manifestado en la carne. Él no es uno entre muchos. Mire, yo aprendí en la gnosis, en mi vagar antes de ser un creyente, que Jesús era una persona iluminada, que había alcanzado a despertar su conciencia y había llegado a un nivel que muy pocos alcanzan. Que Buda había sido otro iluminado, que llegaron a tener un conocimiento profundo, una forma de pensar lleno de mucha sabiduría, pero no. Jesucristo es único, porque Él es el Hijo de Dios. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Dios no dijo eso del gordo. Amén. Dios dijo eso solamente de Jesús, no lo ha dicho de nadie más. Jesús dijo: este es mi Hijo amado, a Él oigan. Entonces Jesús es excluyente. La palabra de Jesús cierra absolutamente la posibilidad
de que podamos mezclar, combinar u oír filosofías, enseñanzas, pensamientos u otro tipo de sabiduría, porque su palabra es la verdad, porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces uno puede fundamentar, así como descansar la fe. Allá en Belice la gente no construye las casas, sino que las compra hechas. Hay compañías de construcción de casas de madera donde lo dejan ya con la colita para meterle corriente y con el tubito para meterle el agua. Y son casas grandes que la colocan sobre trailers. La gente lo que tiene que hacer es que en su casa levantan las bases, levantan los fundamentos de cemento, y entonces la casa la llegan a poner sobre esos fundamentos. Así tiene que ser su vida. Sobre el fundamento que estoy hablando tiene que descansar su fe. Y ahí va a estar firme en la palabra de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en la identidad del Señor, en la doctrina del Señor, en las revelaciones del Señor, en las manifestaciones del Señor. Todo tiene que estar conectado con Él. Y cuando usted lo hace de esa manera, usted atraviesa este mundo como Robocop. Nadie lo detiene. Usted atraviesa cualquier situación y usted es parte de los invencibles. Bueno, mi Biblia dice que somos más que vencedores. Y ningún vencedor termina arrastrado. No, los vencedores terminan venciendo por medio de la fe. Y seguimos adelante y llegamos hasta el final. Entonces nosotros tenemos que comprobar y podemos darnos cuenta que la palabra de Dios provee un fundamento firme, porque cuando es Dios hablando, Dios se encarga de que se cumpla. Él va a hacer todo lo que Él quiere. Nosotros tenemos la instrucción por medio de la misma palabra de que tenemos que comprobar la palabra de Dios. Tanto si es para aplicarla en nuestra vida en cuanto a sabiduría, o si es la palabra profética que alguien está presumiendo que está hablando de parte de Dios. Jeremías 28:9 dice que el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. O sea, si no se cumple la palabra, no era profeta enviado de parte de Dios. Y desgraciadamente vivimos ahora en este tiempo donde hay tanta gente hablando mentiras, profetizando mentiras, profetizando eventos, profetizando cosas, y no suceden. Y la gente continúa siguiendo a esos falsos que se atreven a hablar de parte de Dios. Y Dios dice: yo no lo envié, yo no he hablado. Así que por la palabra misma somos instados o invitados a que hay que probar la palabra. Incluso la palabra, la profecía, es la palabra que hay que juzgar la profecía. No es cuestión de que cualquier palabra profética usted la reciba, no es que la sierva me habló, el siervo me habló. Usted tiene que juzgarla con la palabra escrita, porque Dios nunca va a venir a hablar algo contrario a lo que Él ya habló. Y Dios va a hablar a su espíritu, le va a dar testimonio de lo que una persona puede estar hablando a su vida. En Deuteronomio 18:21 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo conoceremos la palabra que Jehová no? ¿Y cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora resulta que es bien fácil encontrar, hacer una búsqueda de los falsos profetas modernos y descubrir que hay un montón. Es que este asunto del engaño, este asunto de la mentira, este asunto de los espíritus engañadores, de las doctrinas de demonios, es algo que se está ampliando de una manera tan grande ahora. Juntamente con el correr del evangelio, con el esparcimiento de la palabra, también se han corrido las doctrinas extrañas. Se ha corrido una palabra que no es la palabra de Dios. Y entonces se dan un montón de movimientos donde hay manipulación, donde hay engaño, donde hay mentira, y está profetizado, está advertido de que iban a ser mercancía de los miembros de las iglesias, que iban a engañar, que se iban a levantar locos. Está advertido en la palabra. Entonces vemos cómo se cumple otra vez la palabra profética.
y la amonestación de tener cuidado. Así que, como pastor de esta congregación, yo le amonesto a que cuide su vida espiritual, a que fundamente su fe en el poder de Dios, a que fundamente su fe en la sabiduría de Dios revelada en la palabra, y que la fundamente también en la palabra profética, la palabra que tiene que ver con el futuro, recordando que las señales y las maravillas son base para creer en Dios. Éxodo 4:9, a Moisés el Señor le dijo: si aún no creen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las vas a derramar en tierra, y se van a cambiar aquellas aguas que tomarás del río y se van a hacer sangre en la tierra. Dios dando evidencia de su poder. En Número 14:11, Jehová le dijo a Moisés: ¿y hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Porque las señales, los milagros, las respuestas que recibimos de parte de Dios, Dios las obra, Dios las ejecuta para que nosotros podamos seguir confiando en Él. El pueblo de Israel, a pesar de haber experimentado milagros, endurecían su corazón y no querían obedecerle al Señor. Es sobre esta base de la palabra profética, de que Dios anuncia lo por venir desde la antigüedad, de que Dios revela su sabiduría, un conocimiento que ha quedado escrito en la Biblia para que vivamos por él, para que apliquemos ese consejo de la palabra y las manifestaciones del poder de Dios. Sobre esa base, el Señor Jesucristo viene en Juan 14:1 y dice: no se turbe el corazón de ustedes. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ok, Jesús ahora se para delante de la multitud y quiere que le crean. Pero Él hacía señales. Y a pesar de que hacía señales y milagros, la gente no le creía. Incluso había algunos que le preguntaron: ¿qué señal haces para que te creamos? Si usted busca ese verso en la Biblia, se lo dejo de tarea, cuando le dicen a Jesús: ¿qué señal haces para que te creamos? Atrás de ese verso, en los capítulos anteriores, Jesús ya había hecho milagros. Pero lo que pasaba era que en la dureza de corazón la gente no quería creer en Él a pesar de los milagros. Por eso es que en Juan 10:36 Jesús les reprocha la incredulidad y le dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes le dicen: tú blasfemas, porque dije que soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras de Jesús servían para probar su divinidad, para probar su poder, para probar su respaldo de parte de Dios, para probar su unción. Por eso la Biblia dice que Jesús anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué la gente podía al final confiar, creer, seguir a Jesús? Porque Él hizo las obras del Padre. Entonces, en Juan capítulo 12, verso 36, Él les dijo: entre tanto que tienen la luz, y Él ya había dicho que Él era la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús dio evidencias de su poder, de su respaldo, a través de los milagros, a través de la sabiduría con la cual hablaba, la cual asombraba a muchos, porque la gente decía: ¿y quién es este hijo del carpintero? ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? Porque esa era parte del respaldo con el cual él hablaba. Él vino a hablar con autoridad, dice la palabra, no como los fariseos. Entonces, concluyendo, nosotros podemos ver que la palabra de Jesús y sus obras vienen a ser confirmando el fundamento de nuestra fe. Y termino con este verso, Juan capítulo 15, verso 22. Preste atención a lo último. Jesús dijo: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado palabras, no tendrían pecado. Pero Jesús vino y habló, reveló la voluntad del Padre, trajo la doctrina del Evangelio, trajo la aplicación correcta de la ley. Él dijo: oíste que fue dicho, pero yo les digo. Él vino y habló.
Él trajo la revelación, Él trajo la sabiduría. Él anunció que el reino de los cielos se había acercado. Él Él revistió de poder. Él respaldó con su poder a los que le seguían. Estas señales van a seguir a los que creen. Entonces Él habló una palabra sobre la cual nosotros podemos apoyar nuestra fe. Pero mire cómo continúa después. Verso 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Verso 24, si yo no hubiera hecho entre ellos obras, milagros, señales, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Las palabras y las obras de Jesús eran la base para poder creer en Él. Y a pesar de que Él habló una palabra con sabiduría, con autoridad, una palabra respaldada de parte de Dios, una palabra comprobada, una palabra práctica, los fariseos lo rechazaron. Y a pesar de que Él hizo milagros, sanidades, obras, señales que nadie había hecho, muchos decidieron no creer en Él. Entonces Él dice, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero como yo ya hablé y no me creen, están en pecado. Si yo no hubiera hecho las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero como ya vine y ya mostré que puedo limpiar al leproso, darle vista al ciego, levantar a los paralíticos, darle vida a los muertos, a hablarle a los vientos y a la tempestad, si no me creen, entonces están en pecado. Porque la base de nuestra fe está fundamentada en la palabra y en el poder de Dios. Y Pablo ocupa la misma línea de pensamiento. Él dice que nuestra fe tiene que estar fundamentada no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Mis amados hermanos, continuemos adelante, perseverando, llenándonos de la palabra, llenándonos de la sabiduría de Dios, llenándonos del conocimiento profético, es decir, de las cosas que corresponden al futuro, llenándonos del conocimiento de la voluntad de Dios para poseer las promesas, para que podamos experimentar respaldo, respuesta, manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida y que nuestra fe sea firme. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día, gracias por guardarnos, gracias por sostenernos y bendecirnos hasta el día de hoy. Te damos a ti, Señor, la alabanza en el nombre de Jesús. Decidimos honrarte voluntariamente con nuestras finanzas, honrarte con el fruto de nuestros labios, queremos honrarte con nuestra vida. Queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Queremos darte a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos agradecidos por todo el bien que hemos recibido de ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria, el honor y la alabanza. Amén. Aleluya.